La siguiente presentación fue realizada por Diego Alejandro Londoño Cano, estudiante de la maestría en Mercadeo de la institución Universidad de Sumer, para la asignatura Logística y Canales de Distribución. La presentación titula La logística y los operadores logísticos. El objetivo de nuestra presentación es entender el contexto de la logística, la importancia de los operadores logísticos dentro de la cadena de suministros y su apoyo en el diseño, manejo y control de los costos y a la estrategia competitiva de la compañía. Para cumplir este objetivo, básicamente tenemos 3 puntos en el contenido: contexto de la logística actual, la logística y el papel de los operadores logísticos y un ejemplo de servicios de un operador logístico. Entonces, con el contexto de la logística de manera general, la tendencia actual, debido a que la cadena productiva es cada vez más compleja, es medir unas variables de calidad, precio y cumplimiento, ¿sí?, siendo indispensable responder a las demandas del cliente, involucrando un sinnúmero de actividades, ¿sí? La logística, por tanto, debe optimizar el flujo de producto, de información y de dinero, tanto dentro como fuera de la organización. Esto involucra órdenes de compra, órdenes de pedido, administración de inventario, administración de compras, transporte, distribución, almacenamiento, entre otras actividades. Lo básico de esto es generar valor, y para generar valor básicamente se debe generar ingresos, el control de gastos operacionales y la rentabilidad del capital invertido en estas actividades. ¿Sí? La logística entonces en América Latina tiene un contexto muy particular. Básicamente son países donde la capacidad de compra es limitada. Por tanto, su estrategia se ha centrado en el tercer punto, que es la estrategia de crecimiento a nivel de exportaciones. Esas estrategias para impulsar exportaciones tienen unos requisitos. Uno de ellos es la estabilidad económica o macroeconómica. Sus variables macroeconómicas deben ser de una índole tal que tenga una estabilidad para poder que crezca la industria o los sectores que allí son fuertes. Un segundo aspecto es el acceso a mercados. Es importante para el país en análisis que tenga unos tratados de libre comercio o básicamente unos contactos con otros países a nivel económico. Esos contactos o esos tratados de libre comercio no se hacen efectivos si yo no tengo una oferta de productos exportables. Eso quiere decir que identifiquemos productos que son vendibles dentro de estos países a exportar. Sin embargo, tenemos un gran problema en América Latina, y es la integración de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Estas casi que abarcan el 95% del componente de la industria o de las empresas en nuestros países. Por lo tanto, debemos integrarlos a la cadena o al valor de la industria y de exportación. Adicionalmente, requerimos unos instrumentos financieros que permitan acceso a créditos o básicamente a la exportación financiada para poder generar competitividad. Todo esto está encadenado con las instituciones y programas gubernamentales. Es responsabilidad del gobierno encadenar todas estas herramientas para poder generar un país competitivo, no solo un sector. Como último, dejamos la logística eficaz, partido en 2 variables. Una de infraestructura, que me involucra básicamente la estructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos y en red ferroviaria, que eso involucra un costo alto dentro de lo que llamamos transporte de mercancía. Por lo tanto, es un ítem interesante de analizar. Y un segundo aspecto tiene que ver con los servicios asociados, no solo al transporte de la comercialización. Existen lo que son los trámites y procedimientos aduaneros, las licencias y sus tarifas, las regulaciones, inspecciones y certificados que a veces varían dependiendo del país, el empaquetado, el acceso a instalaciones esenciales, lo que tengamos de puertos secos y terminales logísticas, el apoyo tecnológico que se tenga, los operadores multimodales que se tengan en el país o que se tenga un desarrollo importante en ellos, la disponibilidad de cadena de frío, los agentes consolidadores, entre otros, son aspectos que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el contexto de la logística. Para tener un análisis más completo, tenemos 3 gráficos. En este caso aquí hay 2. Uno que me analiza la estructura media de costos logísticos, que si vemos en la parte de abajo vemos un costo de transporte del 31.8%, es alto. Sin embargo, lo importante es analizar estas actividades, ¿sí?, a nivel Latinoamérica. Tenemos un almacenamiento que equivale a un costo logístico del 19, unos inventarios del 18, un transporte a nivel ferroviario o por carretera del 14, un transporte en puerto del 17, unos permisos y licencias del 10 y unos costos administrativos del 20.5.
Lo importante aquí es entender que estas actividades las puede realizar un operador logístico posiblemente a unos costos inferiores o incluso superiores, pero con una eficiencia tal que me permite generar una ventaja frente a otros. El siguiente gráfico es un comparativo de países a nivel del costo como porcentaje de producto. Observamos que Colombia está en un nivel intermedio con un 23%. Sin embargo, estamos por encima de México, Chile y Estados Unidos a nivel de costos, o la OECD, que es una agrupación de 34 países donde está Estados Unidos, Colombia, Chile, Dinamarca, Alemania, Francia, es un promedio del costo logístico con respecto al producto. Es importante resaltar acá que, dado que Colombia acaba de firmar un tratado de Alianza Pacífico, donde se tienen unas alianzas con México, Chile y Perú, vemos que México y Chile tienen unas ventajas a nivel de costos en este sentido. Este último gráfico muestra un comparativo del costo por medio logístico por el tamaño de la empresa. Observamos que la primera barra son las microempresas, son las pequeñas empresas, donde tenemos un costo logístico del 42%, ¿sí? Repartido en un 29% con lo que es el manejo de la mercancía o los inventarios, y otro que tiene que ver con el transporte y la distribución. Los otros tres barras equivalen a las medianas y grandes empresas, que equivalen a un 18%. Esto nos saca de competitividad si somos pequeños empresarios. Definamos entonces logística. Para ello decidimos tener tres conceptos, uno gráfico y dos de texto. El primero es de James L. Hesketh, que es profesor de logística de Harvard, quien menciona de manera puntual que la logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de materiales, coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor costo posible. Es una definición interesante, sin embargo, la siguiente es un poco más grande o más general. La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y el almacenamiento eficiente y efectivos de bienes y servicios, así como la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Esa definición involucra tres variables. Uno, que hay una planeación y un control del flujo de materiales, dependiente de lo que se tenga. Se tiene una segunda variable que es la información relacionada con respecto a esos procesos, y un tercer punto que es satisfacer los requerimientos del cliente. ¿Listo? Nos falta un elemento que está involucrado en la primera definición, que es al menor costo posible, pero es interesante entender que hay unos elementos que ya tenemos que tener en cuenta dentro de la logística. La tercera definición es un gráfico que me muestra las relaciones con las diferentes áreas de la organización, que son las líneas punteadas, que se observa que tenemos relaciones con casi todas las áreas de la empresa, y las áreas continuas, que son las actividades que normalmente implican esa actividad logística. Entremos ahora a abordar lo que es un operador logístico. Según la Organización Empresarial de Operadores Logísticos en España, un operador logístico es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro, dentro de las cuales se tiene aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución, incluso actividades de su proceso productivo. Tiene también actividades de organización, gestionar y controlar dichas operaciones, utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información propios o ajenos, independiente de que preste unos servicios con medios propios o subcontratados. ¿Esto que involucra? Que un operador logístico puede realizarme una o varias actividades de mi proceso logístico, ¿sí? Y que puede utilizar sus recursos o los míos. Todo depende del tipo de relación que queramos y los objetivos pretendidos. Como complemento a la definición anterior, aquí observamos unas actividades más genéricas que puede realizar un operador logístico, ¿sí? Sea nacional o internacional. Debe abarcar operaciones de transporte en cualquier medio, ¿sí? De almacenamiento, de manutención, de servicios auxiliares de transporte, de tránsito, de trámites aduanales, de las funciones de distribución física, de fraccionamiento de cargas, de agrupaje, de gestión de existencias, de preparación de pedidos, de embalaje y etiquetaje, también la organización de los sistemas de información y la gestión de flujos de mercancía, y operaciones de carácter comercial, que menciona allí que la facturación, la parte de fletes y otros servicios de ingeniería logística. Entonces son muchos los operadores. Su clasificación son 4, ¿sí?
dependiendo de la responsabilidad o del grado de integración que se tenga con la organización, se tiene una primera instancia que es el First Party Logistics o el 1PL, que es una empresa que se ocupa de ciertas actividades puntuales. En algunos textos menciona que es la logística realizada por la misma empresa. Sin embargo, en otros textos menciona que es un tercero al cual le entrego actividades propias de instalaciones y vehículos que son muy puntuales pues, para realizar. Un segundo nivel es el Two-Party Logistics o el 2PL, que es un proveedor independiente o ocasional que lo tenemos allí para actividades de transporte, trámites aduaneros, almacenamiento, etcétera, con el fin de reducir costos con respecto a no tener una capacidad de respaldo a la demanda que se tiene. Por lo tanto, son necesidades puntuales que tengo frente a excesos que se tengan a nivel de demanda. Pero la idea es reducir costos frente a lo que sería una inversión de abarcar toda esa operación. El tercer nivel es el Third Party Logistics o el 3PL, que es un operador que realiza toda una actividad logística bajo un contrato, una tarifa. Y se trabaja con unos objetivos definidos. Él puede tener actividades operativas o administrativas o una mezcla de ambas a nivel de transporte, a nivel de almacenamiento, entre otras. Se considera como una extensión del área logística, o sea, más que un proveedor, es una alianza, es un aliado a la operación que se tiene por parte de la empresa. Se busca entonces una integración entre quienes contratan, donde podamos aprovechar la economía de costos o reducción de costos operativos y plataformas tecnológicas por el hecho de que el operador logístico tiene ese core business. Por último, en el último nivel tenemos el Fourth Party Logistics o el 4PL, que es básicamente un administrador de la actividad logística que se encarga de absolutamente la arquitectura logística y del sistema de información. No necesariamente ejecuta los flujos físicos, se puede tener subcontratado a otros operadores para hacerlo, pero se tiene una cabeza para integrarlos y para manejarlos, quien reporta a la empresa toda su gestión y se tiene que tener una planeación conjunta. Las funciones de un operador logístico a nivel general son el procesamiento de pedidos, que tiene que ver con actividades relativas a recoger, comprobación y transmisión de órdenes de compra, el manejo de materiales, ¿sí? Los procedimientos que se deben utilizar dentro de esto, el embalaje, que tiene que ver con la protección de los productos, el transporte de productos, el almacenamiento, el control de inventarios y el servicio al cliente. Esto es como a grandes rasgos lo que... Los tipos de operadores logísticos se tienen los operadores de transporte por carretera, son los que comúnmente conocemos como los camiones, etcétera. Courier, que tiene que ver con paquetes con limitado peso. ¿Sí? Tenemos los operadores de transporte multimodal, quienes operan diferentes modalidades de transporte, pero para la empresa que contrata es un contrato de un solo transporte, ellos se hacen cargo del resto hasta hacerlo llegar desde el origen hasta el final. Los agentes de carga internacional, que básicamente son los que coordinan, organizan los embarques o consolidan carga de exportación o desconsolidan carga de importación y tienen que ver con la documentación y trámites pues, propios de esa actividad. Y tenemos los operadores de logística integral, que básicamente son un servicio especializado de la cadena de abastecimiento donde almacenan, gestionan inventarios que tienen que ver con el 3PL o el 4PL. Los beneficios que se tienen de utilizar un operador logístico son la reducción de costos por utilizar su conocimiento o su infraestructura, involucra reducción de costos para quien contrata, un costo logístico variable porque yo pago básicamente por lo que transporto, no necesito consolidar o tener grandes infraestructuras para eso, la disminución de pérdidas de productos por la experiencia que debe tener el proveedor en este manejo, el desarrollo del core business donde la empresa se enfoca en lo que sabe hacer y deja a terceros la actividad de manejo logístico, y el acceso a tecnología, ya que el core business de los operadores logísticos es ese. Aprovechamos entonces su conocimiento, su curva de aprendizaje en ese sentido, incluyendo ¿Cómo se elige entonces un operador logístico? Estos conceptos los sacamos del especialista Fabián Andrés Mejía en una presentación que se llama Cómo escoger un operador logístico, donde menciona 4 aspectos.
Un primer aspecto tiene que ver cómo estudiar las opciones que tiene el mercado. Allí él menciona que es interesante medir el nivel de servicio o entenderlo, la tecnología, el sistema de información que maneja, la infraestructura, la calidad del servicio que tenga y los costos que involucre este proveedor. Como segundo aspecto se tiene la idoneidad de este operador logístico. Básicamente es saber si las características de la empresa están en relación a su función o actividad que realiza. Allí se maneja o se estudia el entorno legal, el conocimiento que tenga del mercado nacional o internacional, el valor agregado que ofrece, las soluciones a la medida que puede tener, el almacenamiento y distribución cómo se realiza, el personal y su capacitación que maneja, incluso las pólizas de seguros que opera. El tercer aspecto son las ventajas y desventajas de subcontratar ese operador, donde pesan las variables que tengan que ver con la estrategia corporativa de la organización y allí se tomará una decisión. Una vez se tome la decisión, se tiene que tener un desarrollo de un programa de evaluación y seguimiento, que normalmente se maneja por indicadores de gestión en variables como tiempos, costos, eficiencia y satisfacción. Por último, tenemos un ejemplo que es Servientrega. Escogimos Servientrega porque básicamente es una empresa que tiene el 22% del mercado nacional en Colombia. Maneja entregas a otros países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. Tiene proyecciones a aperturar Argentina, Brasil, Chile y algunos países de Centroamérica. En su estructura cuenta con 2.000 vehículos, 3.000 centros de entrega, 300.000 metros cuadrados de plataforma y 12.000 personas para la operación. Ahí encontramos la misión. Lo importante aquí es entender el portafolio de servicios, donde tiene una línea que se llama Soluciones en Mercancías, que lo menciona o lo define de la siguiente manera: solución orientada a la integración de materias primas y productos terminados entre proveedores, productores y comercializadores y consumidores finales a través de servicios de recolección, cross-docking, almacenamiento, administración de inventarios y pedidos, empaque, embalaje, transporte y distribución certificada. Ese portafolio o esa línea de servicios se subdivide dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Tiene en primera instancia mercancía Premier, que es básicamente para unos pesos limitados entre 2 kilos y 150 kilos, mercancía industrial que tiene que ver con volúmenes, carga masiva que tiene que ver con el agrupamiento de mercancía, picking and packing que tiene que ver con empaque y embalaje, caja aporte que tiene que ver con documentos urgentes de entrega, y almacenamiento, donde ellos básicamente tienen almacenamiento temporal, en donde tienen recepción, ubicación, picking and packing, despacho, manejo de evoluciones, acondicionamiento de especiales, administración y control de sus inventarios. Entonces, cada empresa puede moldear su oferta o los requerimientos dependiendo de qué quiere controlar o qué no quiere controlar. Esta es la bibliografía y la serigrafía de lo expuesto. Mil gracias por su